la viga por sectores y unirla en obra, pero generalmente a partir de esas luces ya comienza a ser competitiva la sección cajón y se usa muchas veces no solo por una cuestión de economía y rigidez. Recuerden que la sección cajón tiene una muy buena rigidez torsional, lo cual la hace muy apropiada para las situaciones con cargas excéntricas, por ejemplo, con puentes curvos. No solo es una cuestión de apropiada rigidez torsional y buena rigidez flexional, manejando la altura de la sección, sino que también estéticamente da un mejor aspecto que las secciones de vigas, sobre todo cuando se la observa desde abajo, ¿no? Desde un punto a la misma altura del puente o desde un punto inferior al puente. Por eso es que muchos proyectistas eligen la sección cajón por estas cuestiones y más que por temas de rigidez necesaria o economía. Entonces, como se muestra en el esquema inferior, los cajones pueden ser un solo cajón unicelular, como en la imagen de la izquierda, o dos o más cajones, como en la imagen de la derecha. Generalmente se emplea un solo cajón cuando el ancho del puente no es demasiado significativo. Por ejemplo, un puente de 2 o hasta 3 fajas de circulación se puede emplear un solo cajón, y para anchos de puente más importantes, digamos mayores de 15 metros, ya hay que pensar en un posible uso de 2 células o más de 2 células, como los esquemas estos que se muestran aquí. Bueno, para una célula, 2 y 3 células. El diseño del medio, que se muestra acá con 2 células, es apto para fabricarlo en 2 mitades y luego unirlas en obra. También los diseños estos, como el de arriba, el primero, el de una sola célula, han sido frecuentemente fabricados con la viga prefabricada, la viga de sección como si fuera una U, un poquito más con las paredes inclinadas, que los españoles llaman artesa. Se han elaborado muchos proyectos con esta viga prefabricada y el tablero construido in situ, ya sea totalmente o parcialmente construido in situ. En ocasiones, cuando el ancho va creciendo, el voladizo se hace significativo, entonces se puede usar esta especie de apuntalamiento, ya sea con puntales discretos o con un tabique continuo. Son otras opciones para este tipo de soluciones de sección cajón. Bueno, como ya he mencionado en otro momento, si observamos la sección transversal de un cajón, bueno, acá abajo a la derecha tenemos un puente de sección cajón en curva que está en construcción, con un esquema de construcción in situ, ya que estoy observando algunas armaduras en espera en la sección. Pero bueno, lo que falta que aparezca el último renglón de la imagen no aparece, pero no importa. En este caso es un puente de altura variable. Como ven, acá se esquematiza que la sección transversal del puente en el apoyo es bastante superior en altura a la sección del centro del tramo, donde se ubica la dovela central, que cuando se fabrica esto avanzando desde los extremos, a la dovela central se le llama dovela de cierre, porque uno avanza en voladizo y cierra el voladizo para constituir un tramo en el centro. Como
ventaja entre comparar esta sección cajón y comparar el uso de varias vigas doble T, se dice acá que reduce el número de almas, lo cual facilita el encofrado y el proceso constructivo. También sería válido esta comparación si hablamos de las ventajas y desventajas entre trabajar con una única célula, por ejemplo, y un cajón multicélula. Entonces, reducimos el número de almas, esto facilita el encofrado y el proceso constructivo. Hay una mejor comodidad para post-tensión, para puentes de grandes luces, ya que tenemos un espacio generoso en las almas, en las almas y en el ala inferior, y eventualmente también, si fuera necesario, en la zona superior, para ubicar los cables de pretensado, que para que se tengan una idea, el cable de pretensado puede tener desde 8 o 10 centímetros hasta 20 centímetros o más de diámetro. Entonces estamos hablando de cables de pretensado para luces importantes, entre 40 y 70, 80 metros. Entonces necesitamos un buen espacio para los cables. Además, el puente, ¿sí? Disculpe, creo que ya lo mencionó en otra clase. ¿Por qué era este caso que usaba una dovela que se iba achicando en el espacio? En este caso podría ser por un puente de sección cajón continuo, en donde necesitamos un momento flector negativo más importante que el positivo, por ejemplo. Bien. Mostré algún ejemplo con valores numéricos en clases anteriores. Ese podría ser un caso. Si el puente fuera isostático no tendría sentido porque el diagrama de momento va a ser mayor en el centro. Así que sería un caso de perestático. Entonces, si estuviéramos en un cálculo preliminar, podríamos asimilar la sección cajón que vemos acá esquematizada en el centro sobre la izquierda como una viga equivalente rectangular. Pero eso solo para un cálculo preliminar, por eso dice aquí que se recomienda no usar el método de la viga equivalente. Es necesario el análisis con la forma exacta y posición del cable de postensión, eso cuando ya estamos avanzando en el análisis. Pero si estamos en una etapa inicial que queremos saber, bueno, más o menos cuánto es el momento flector, cuánto es el esfuerzo de corte, podríamos asimilar la viga de sección cajón a una viga rectangular y más o menos tratar de ingresar con los primeros números al problema. Algunas recomendaciones para el diseño de la sección cuando uno parte de cero, no cuando está verificando una sección ya construida, sino cuando tiene que partir de la nada para dar dimensiones, dimensiones a la geometría, o sea, definir lo que sería un plano de encofrado. No todavía hablar de armadura, le aclaro porque a veces cuando hablamos de dimensionado nos referimos a dimensionar la armadura. Acá estamos hablando de dar dimensiones a la sección geométrica, o sea, de diseñar la sección. Bueno, algunos artificios para procurar que la esbeltez del puente parezca mayor. ¿Qué es la esbeltez? Es la relación entre la altura máxima de la sección y la luz del vano. Generalmente los que cuidan mucho los aspectos éticos dicen que un puente esbelto va a dar mejor imagen que un puente robusto. O sea, si yo tengo un puente de 50 metros de luz, me saldrá, si calculo el 20avo, me saldrá un puente de serían 2,50 metros. Sería el 5%,
Entonces, lo que quiero es que la altura del puente sea lo menor posible. O sea, que la esbeltez del puente parezca mayor, aunque no lo sea, pero que parezca mayor. Entonces, yo quisiera que el puente parezca más esbelto de lo que es. Uno de los recursos es agrandar el voladizo. El voladizo amplio da la impresión de una mayor esbeltez, debido a la sombra que se proyecta sobre las paredes del cajón. Entonces, cuanto más amplio es el voladizo, va a aparentar una viga más esbelta por una cuestión de iluminación. Ahora, si yo lo ilumino desde abajo, con iluminación artificial, voy a estar perdiendo ese efecto porque voy a estar destacando la altura de la viga. Pero acá estamos suponiendo una iluminación natural superior. Pero por supuesto, no podemos hacer un voladizo excesivo, ya que el momento flector que produce el voladizo, el momento flector negativo, va a comenzar a ser muy importante. Entonces, por eso dice acá que estamos limitados por razones estáticas. Otro recurso para lograr una esbeltez aparente adecuada, para que el puente parezca que tiene mayor esbeltez de la real, es elegir una apropiada altura de la cornisa o suplementarle acá un elemento, como vemos en el esquema. El mouse no me responde en la proyección. Bueno, entonces, hay alguna recomendación para puente de gran longitud, una relación de C igual a un cuarto de H, que es la altura de la cornisa igual a un cuarto de la altura, o para puentes de poca longitud total, avanzar aún más con el valor de C hasta que sea la mitad de la altura de la cornisa. Bueno, otro recurso es la inclinación de las paredes. Si le damos inclinación a las paredes, da un aspecto de puente más esbelto. Comparen esto con tener un puente con pared vertical. La pared vertical va a dar un aspecto de algo más robusto. Por ejemplo, este puente da una sensación de ser más robusto que si lo diseñáramos con una pared inclinada. Bien. En general, la esbeltez de la viga, o sea, la relación entre la luz y la altura, para el caso de puentes cajón, se elige entre 16 y 25. Y el ancho del cajón, el ancho medio de la célula principal, se suele tomar menor o igual que 0,25 de L. O sea que si tenemos por cada 10 metros tendríamos 2,50 metros, o sea que en 50 metros tendríamos 2,5 para ver. Pero más específicamente hay unas tablas con dimensiones recomendadas. Si nosotros acá en este paso, en función de L, que es lo que generalmente conocemos al principio, en base a esta recomendación, B menor o igual que 0,25 de L, adoptamos el valor del ancho medio del cajón, nos vamos a esta tabla, bueno, adoptamos en primera instancia unos voladizos o, dicho de otra forma, esta tabla relaciona el ancho total de la sección del puente con las longitudes L1 de los voladizos, las luces de los voladizos, la longitud L2 de la parte más ancha del cajón interior,
y las dimensiones de 0, de 1, de 2, de 3, que son el espesor del volado en el extremo, el espesor del volado en el arranque, el espesor en los extremos de la losa interna, el espesor en el mínimo, en el centro de la losa interna, el espesor mínimo en el tramo. Bueno, veo que el mouse en la proyección sigue sin aparecer. El espesor mínimo de tramo de losa inferior es E, y E1 el espesor mínimo de apoyo en losa inferior. Entonces esos valores los puedo sacar de esta tabla, más o menos, para tener unas primeras dimensiones del puente. O sea que... Ingeniero, ¿sí? ¿las relaciones que estamos adoptando salen de alguna normativa? ¿O No, son recomendaciones en base a diseño de otros puentes construidos. Un estudio estadístico, digamos. Bien, gracias. Es como para empezar. Después se puede, uno en base a los valores que va obteniendo de tensiones y cuantías de armadura, lo puede ir modificando. Otra solución es buscar un puente ya construido de luces parecidas y arrancar de la geometría del puente construido. Pasa que no siempre se disponen todos los detalles de ese puente, ¿no? Eso sería como para empezar. ¿Algún comentario acá adicional sobre ventaja de construir las paredes laterales con pendiente? Como ya decía, da una sensación de mayor esbeltez, que es el tercer punto aquí recomendado, mayor esbeltez del puente subjetivamente. Además, la losa inferior saldría de menor luz. Bueno, la losa inferior comparado con ¿qué? Comparado con esto. Si comparamos la sección en rojo con la sección en verde, la losa inferior saldría de menor luz. Además, hay un menor ancho requerido para la pila de apoyo, porque generalmente vamos a tratar el ancho superior al menos de la pila de apoyo coincida con el ancho inferior de la viga. Entonces, si tenemos esta sección, nos dará un mayor ancho para la pila que si tenemos esta verde. Bien, entonces las pendientes, las paredes más usadas están entre alfa igual a 60 y 80 grados, entendiendo alfa el ángulo entre la horizontal y el eje principal de la pared. En casos excepcionales se han proyectado paredes de hasta alfa igual a 30 grados, pero lo normal es que ande entre los valores antes comentados. Bueno, si de vez en cuando en las secciones estas del cajón puede aparecer un diafragma, una viga transversa, como dice acá, aunque más apropiado sería hablar de diafragmas en la sección cajón, y lo vamos a encontrar generalmente en la zona de apoyos extremos o apoyos intermedios, y el objetivo es absorber los momentos torsores que le transmiten las paredes laterales del puente. Entonces, con este esquema estamos indicando que en ciertas secciones pueden aparecer diafragmas. Veamos un poco, razonando, cómo trabajan las diferentes partes de la sección cajón. La losa superior e inferior de la sección cajón. La losa superior, además de transmitir las cargas a las paredes, piensen que tenemos las paredes cargadas por unas cargas verticales, como se muestran acá. A ver, un segundito, voy a ver si puedo hacer que aparezca el mouse.
Bueno, ahí está, ahí aparece. Bueno, entonces, si tengo una carga vertical en el tablero, se transmite desde la losa superior, se transmite a la pared, por las paredes hacia la losa inferior. Entonces, además de transmitir las cargas a las paredes, esta losa superior desempeña la función de cordón superior de las paredes laterales de la viga cajón. O sea, esto es como si fuera, si lo pensamos, dos secciones doble T unidas, es como si fuera el ala superior. Esto es como si fuera el ala superior, el ala inferior, y esto como si fueran las almas de secciones doble T unidas, podríamos imaginarlo así. Entonces, esa losa superior transmite las cargas a las paredes laterales y desempeña la función de cordón superior de las paredes laterales del cajón. La losa inferior cierra el perímetro, conduce a una mayor rigidez torsional y flexional. Ya que si comparamos esto con una sección abierta, por ejemplo, si realizamos una discontinuidad, producimos una discontinuidad en la losa inferior, pasamos a un comportamiento como de dos secciones doble T. Entonces tendríamos mucho menos rigidez torsional, ya que recuerden que para tener una adecuada rigidez torsional tenemos que trabajar con secciones cerradas, para que el flujo de corte se produce en las secciones cerradas y ganamos una gran rigidez torsional. Con puentes con paredes inclinadas, como el del esquema, se origina una tracción en la losa superior y una compresión en la losa inferior, como se esquematiza. Piénsenlo a esto como si fuera un pórtico. Si ustedes hacen el análisis de este encuentro y el análisis de este encuentro, verán que por la inclinación de la pared tenemos un efecto de compresión en la parte de abajo y de tracción en la parte de arriba, como aquí se esquematiza. También podríamos realizar un análisis de la flexión transversal de la viga cajón del puente. Las paredes laterales del cajón casi no son susceptibles de girar y el grado de empotramiento de las losas es elevado, pudiéndose acercarse al empotramiento perfecto. Por eso, si analizamos qué le pasa a la sección cuando la cargamos solo en los voladizos, por ejemplo, encontraríamos un diagrama de momento de este tipo. Carga en los voladizos, me da momento negativo, momento de voladizo. Luego acá tengo que analizar este encuentro, me daría un pequeño momento sobre la losa. Por supuesto que esta magnitud de estos saltos van a depender de las relaciones de rigidez entre alas y alma, o entre losa superior y el alma de la sección. Tendría un diagrama de momento de este tipo en general, y si analizamos la carga solo en la zona central, tendría unos diagramas de momento de este tipo. Para pensar esto, de nuevo, como les digo, piénselo como si fueran pórticos. Realicen el equilibrio del pórtico a partir de las cargas aplicadas y encontrarían este tipo de distribuciones transversales de momento. La viga cajón como estructura longitudinal resistente a torsión. Entonces, la viga, además de estudiarla transversalmente, hay que estudiarla longitudinalmente. Y está sometida adicionalmente a flexión longitudinal y torsión. Podría analizarse como una barra unidimensional por la teoría de vigas en una primera aproximación, como una estructura plegada espacial, un método que comento un poquito al final, pero que ya no se usa, como dije en otras clases, o como con algún método como el de los elementos finitos o algún otro parecido, que hay varios. El de los elementos finitos es el que más se menciona porque es el que más se usa. Y respecto a la torsión, existen dos tipos de características diferentes, como ustedes han visto en estabilidad 4.
la torsión pura o uniforme de Saint-Venant y la torsión no uniforme o alabial. En la torsión de Saint-Venant se suele despreciar el efecto de las ménsulas, ya que el flujo de corte importante está en la zona cerrada del cajón. Se opera con las expresiones de Brett para determinar la rigidez torsional y flujo de tensiones de corte en la sección. Se afecta de un coeficiente de reducción, un factor de reducción 0,80 a 0,90, para tener en cuenta la disminución de la rigidez por fisuración. Y todo esto se aplica a la viga de cajón pensando que nos movemos en el campo de deformaciones pequeñas, de forma que la sección mantenga su forma al ser solicitada. Para ello se introducen en los extremos elementos transversales, en forma de tabique, diafragma o pórtico de refuerzo, con suficiente rigidez, ya que lo que queremos es que la sección mantenga su forma. Este es el ejemplo que les mencionaba de un puente continuo de sección cajón con altura variable. Está en proceso de construcción. Recuerden que acá no solo variaba la altura de la sección, sino también variaban los espesores de pared. Y todo esto se debe a que es un puente continuo. Y una construcción in situ. Acá vemos, si lo miramos de cerca, las armaduras en espera, tanto de armaduras no tesa como las vainas para colocarlo pretensado. Otro ejemplo, también de construcción in situ, de puente de sección cajón con paredes inclinadas. Bien, si se trata de vigas cajón delgadas y de gran tamaño, la deformabilidad de la sección debido a la torsión es inevitable y puede modificar los momentos flectores transversales al perder su forma. Es decir, esta es la comparación en los esquemas mostrados. En el esquema de la izquierda, la sección se deforma, pero conserva su forma general, en lo que sería la torsión pura. En cambio, en el esquema de la derecha, que se puede dar cuando tenemos paredes muy delgadas, la sección al girar, o al deformarse, al ser solicitada por cargas, por momentos torsores, va a perder su forma. Entonces se produce, en el caso de la izquierda, una torsión, se puede hacer un análisis con torsión pura, en cambio en la derecha no, porque se trata de una torsión total. Sin embargo, hay estudios realizados por Leonhardt que dicen que la variación es pequeña y puede despreciarse en la mayoría de los casos. ¿Cómo se interpreta esto? Como que si seguimos las reglas, las recomendaciones usuales, o sea, si lo redimensionamos al puente en base a estas recomendaciones que salen del uso práctico, vamos a obtener una sección suficientemente rígida como para que el efecto de pérdida de forma sea prácticamente despreciable. Si la sección está bien predimensionada, no va a perder la forma al ser solicitada por un torsor. En el caso de torsión pura, entonces la sección gira, pero no pierde su forma, o sea que los ángulos entre los elementos del cajón no alteran su valor al girar la sección. En otras palabras, la sección C completa gira alrededor del centro de torsión. Bueno, y por acá hay unas expresiones para ver si la sección es adecuada en este sentido, o sea, si cumple la condición para tratarse como un estado de torsión pura. Una expresión en función del ancho de la sección y de los espesores de paredes y de la altura de la sección. Bien, entonces eso es si es torsión pura, y la otra torsión que nos interesa es la no uniforme o labial. Recuerden, la torsión pura exige que el momento torsor en todo el elemento sea constante, y que estén impedidas las deformaciones
en la dirección del eje del elemento. Pero esto es una condición ideal que no siempre se da, ya que en general el momento torsor no es constante a lo largo de la luz y los desplazamientos en la dirección del eje están impedidos, por lo cual las tensiones en la dirección del eje no son cero, son distintas de cero, que es lo que pasaba acá. Acá, al ser los W libres, o sea, los desplazamientos en la dirección del eje de la viga libres, las tensiones en esta dirección son nulas. Si yo restringo estos desplazamientos, me aparecen tensiones. Esta es la torsión pura de Saint-Venant, y esto es la torsión no uniforme. Estos son conceptos que ustedes han visto, como les digo, en estabilidad 4, aunque ya se empiecen a olvidar, hay que repasarlo. Entonces, esta influencia recíproca de las deformaciones longitudinales variables origina tensiones longitudinales sigma, las cuales, siendo también variables de sección en sección, producen tensiones de corte longitudinal. O sea, las tensiones longitudinales variables producen tensiones de corte. Estas últimas, por el principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales, dan lugar a tensiones transversales de corte que actúan en el plano de la sección y se suman a tensiones de corte de torsión pura. Y aquí ya se empieza a complicar el problema. Sin embargo, ya viene la salvación. Esta nueva forma de torsión es denominada torsión no uniforme o alabeal. Tiende a crear confusión, ya que en rigor el alabeo no es ahora libre, sino que se encuentra restringido. Las tensiones longitudinales sigma, que surgen de la torsión no uniforme, pueden ser despreciadas en el dimensionado en virtud de la gran rigidez de los nudos de la viga cajón, y siempre que la viga haya sido suficientemente armada, más aún si se presenta un pretensado longitudinal. O sea, en resumen de todo esto, si la sección está bien predimensionada, estos efectos no van a ser importantes. Un paso rápido porque son conceptos que ya los conocen en teoría. Veamos un poquito sobre los estados de carga o solicitaciones más desfavorables en sentido transversal. Los estados de carga más desfavorables para el estudio del efecto transversal serían cargar el centro de la sección transversal con el vehículo o los vehículos especiales, y cargar los laterales con carga de multitud compacta, como se llama el reglamento, o carga uniforme de calzada, sería más apropiado. Cargar las veredas, si fuera necesario, con otro valor diferente. Y esto me produciría un momento flector máximo en la sección y un corte máximo. Pero los momentos torsores serían nulos porque es una carga simétrica. Si quiero buscar los momentos torsores máximos, tendría que cargar de manera simétrica, como en el esquema inferior. Lógicamente eso no va a dar una situación de flectores y corte dominante. De nuevo, volviendo con el tema de la torsión, el cálculo del flujo de tensiones cortantes en la torsión uniforme, se puede despreciar los voladizos, y al actuar a un momento torsor hay que tener en cuenta que el flujo de tensiones es constante en todas las caras del núcleo, y lo que varía es la tensión. Si yo varío el espesor de pared, el flujo es constante, pero lo que varía es la tensión de corte. Entonces, el flujo de corte se obtiene como el cociente entre el momento torsor y 2 veces la media de la sección. De nuevo, conceptos que ya conocen. Esa área media podemos obtenerla como SP por SL, o sea, la altura media por el ancho medio de la sección. De modo que las tensiones, a partir del flujo, dividiéndolo en el espesor T sub J, T es el espesor de pared en cada sección que estemos atravesando, obtendríamos tau sub J, que es la tensión
de corte debido a torsión. Reemplazando nos quedaría esta expresión. Bueno, esto lo que quieran repasar, acá les pongo algunas expresiones para que lo recuerden, es lo mismo. Sale de un planteo diferencial y de integración del momento torsor. Entonces, resolviendo eso, se llega a lo que se llama la fórmula de Brett, que es la que mostraba en esta proyección anterior, ¿no? En la parte inferior de esta proyección. Bueno, ahí tienen las expresiones para que las repasen si quieren. ¿Alguna acotación? Recuerden que hablamos de flujo de corte, y entonces si tenemos multicélulas, como en este caso, no nos interesa lo que pasa en las paredes internas, porque los flujos se anulan. El flujo de este cajón se anula con el de este otro, y en esta pared, el de este cajón se anula con el de este otro, de modo que, como dice acá, los flujos de corte provocados por la torsión en las celdas individuales tienden a anularse aproximadamente en forma mutua en las paredes internas, de manera que dichas paredes pueden ser despreciadas para el empleo de la fórmula de Brett y no solicitadas a torsión. Bueno, miren que acá en las expresiones de Brett estamos suponiendo que la tensión en la pared es constante, pero en realidad, si analizamos una sección rectangular aislada, sabemos que por la teoría de Saint-Venant, las tensiones en la sección rectangular, por ejemplo, en una sección como esta, con un alma aislada, por ejemplo, no van a ser constantes. Entonces hay que combinar o sumar las tensiones según la teoría de Brett y Saint-Venant, lo que nos va a dar diagramas de tensiones trapeciales, si somos más precisos, en cada una de las paredes, que es lo que se esquematiza aquí. Bueno, lo que sigue es un comentario que simplemente que ya es histórico, no lo enseñamos y no lo tomamos, que es el estudio de la viga cajón como estructura plegada. Ya me han preguntado en mi clase anterior y lo he comentado. Es un método que supone descomponer la estructura y analizar dos comportamientos: el comportamiento transversal como un conjunto de placas formando un marco cerrado, y un comportamiento longitudinal como un plegado de placas apoyadas convenientemente en los extremos. Lo que hace esta teoría es trabajar a partir de una estructura propuesta, introducir apoyos ficticios, más o menos algo similar a lo que se hace en estabilidad 3 con los pórticos, en el método de Cross. Introducir unos apoyos ficticios, o sea, trabajar con un sistema indesplazable, obtener momentos y reacciones de ese sistema y aplicarlos en el sistema real con signos invertidos. Entonces, es lo que se llama una teoría membranal. Hay un análisis transversal y un análisis longitudinal. Pero, como les decía, este planteo se vuelve un poco complicado, largo. Hay que hacer iteraciones en la sección. Entonces, no hay un ejemplo también acá. No se usa ya prácticamente, ¿no? Hay que hacer una iteración en la sección similar a lo que se hacía en Cani para un pórtico. Bueno, se hace acá para las placas que concurren a un nudo, se hace una iteración de nudo. Bien, preguntas sobre la clase. Lo he pasado rápidamente, como les digo, porque es un método que no se usa. Simplemente ahora vamos a pasar a hacer algunos comentarios. Ingeniero, ¿Sí?
Disculpe, yo le quiero preguntar algo que no es sobre la clase, pero me ha quedado la duda de una de las clases anteriores cuando estaba hablando de puentes peatonales. Sí, Supongo que lo ha visto, hay un puente que ha chocado, que un auto ha chocado sobre la pila, un puente peatonal en la avenida Circunvalación cerca del Mercofrut. sí, ha chocado la pila, sí. Sí, y bueno, ahí era preguntarle sobre eso, porque ha puesto como una estructura reticulada metálica, que no sé si es provisoria, no sé qué tan provisoria puede llegar a ser. Era básicamente preguntarle eso, si está bien que lo, porque creo que está hace más de un año así, con esa estructura. Y Han preguntarle puesto si, una no estructura. sé si estará pensado que esté eso para siempre o cuál es la idea. No, no, han puesto, me dice, han puesto una estructura reticulada metálica para después del choque, ¿eso es lo que me dices? Sí, de los dos lados de la pila. Sí, no, esperemos que no la dejen para siempre. Lo que debe pasar es que no deben tener presupuesto para hacer la reparación definitiva, me imagino. No lo he visto lo que vos dices, Sí, este, eh, pero para reparar eso seguramente tienen que desviar el tráfico, bueno, tienen claro, que desmontar el puente para hacer la nueva la pila, claro, seguramente. claro, sí, Y seguramente. Sí, para porque se eso ha separado. tienen que sacarlo, tienen que desarmar el puente y volverlo a armar, lo cual Sí. llevará varios días y seguramente no tienen el presupuesto, que debe ser el problema principal. Sí. Sí, seguramente hay que Este, reemplazar la pila porque una parte se ha separado de lo que sería el tablero, así que claro, sí, ahora es si complicado. mal no recuerdo, ese puente lo ha chocado, no un camión, sino un Un auto, ¿no es auto, sí, cierto? un Corsa, venía Sí. fuertísimo. Ha muerto en el Entonces, acto. claro, entonces imaginemos qué pasaría si hubiera chocado un camión Claro, en vez de un auto, ¿no? O sea, sí, evidentemente la pila no estaba pensada para eso, no estaba dimensionada para eso, eh, claro, lo cual, este, no me acuerdo, también creo que eh, había algún problema constructivo además, pero bueno, supongamos, nos olvidemos del problema constructivo, habría que diseñar ese tipo de pilas para que soporten el impacto. El nuevo claro. reglamento, que no está todavía en vigencia, da valores para esos dimensionados, da valores para cómo obtener la fuerza de impacto para pilas, para ese Mm, tipo de casos. perfecto, Eh, bien, vamos a gracias. ver si, no de nada, vamos a ver si puedo dejar de presentar esto. Y ahora voy a presentar en la otra computadora. Bueno, yo acá he generado un modelo con SAP, con una generación automática simple, eh, pero lo vamos a hacer de cero, a ver si sale. Vamos a crear un modelo nuevo. Acá esta versión del programa tiene formas rápidas de generar estructuras tipo pórtico, por ejemplo, un pórtico tridimensionales, y uno puede generar esa estructura a partir de estos dimensionados automáticos, modificando el número de vanos, por ejemplo, y modificando las alturas o las luces de los vanos.
O puede esta misma estructura generarla a partir de las coordenadas de los nudos, que pueden ser obtenidas, por ejemplo, por medio de un Excel. Hay formas de ingresar las coordenadas de los nudos y las conectividades de las barras, por ejemplo. O generar, por ejemplo, una planta y después copiar, replicar la otra planta. Bueno, hay muchas formas de generación, pero bueno, por supuesto, la más cómoda en base a modelos ya establecidos. Pero para el caso de puentes, esta versión dispone algunas secciones limitadas. Por ejemplo esta. Donde ahora voy a mostrar la sección con sus espesores. En este caso es un puente de 2 vanos, que podría cambiarlo, un puente de 2 vanos con una pila central. Fíjense que acá está la pila. Bueno, a veces no se muestran bien las secciones por una cuestión de definiciones de pantalla, pero vamos a mostrar así los espesores. Pero bueno, por ahí está la sección cajón, que está modelada a través de elementos tipo shell. Y la sección de la pila modelada a través de elementos tipo barra. Esta es una sección de barra que se llama FSEC1. Entonces, si quiero ver cuánto mide, cómo ha sido definida, me voy a propiedad de la sección, frame section, y FSEC1, modificar o mostrar, es una sección de 1.22 por 1.52. Una sección rectangular, maciza, de 1.22 por 1.52. En cambio, si quiero ver cuánto vale uno de estos elementos, por ejemplo, de la losa, del voladizo, es una sección que se llama ASEC2, y la busco por acá. Y es una sección que tiene un espesor, una placa delgada, que tiene un espesor de 25 centímetros. Tanto para el estudio como membrana, como para el estudio como flexión. Yo podría dar espesores diferentes. Bueno, tiene definido un material y podría aplicarle modificadores, por ejemplo, para cambiar la rigidez en una dirección y no en otra, o cambiar la rigidez como membrana en una dirección y no en otra, o como flexión, o cambiar los parámetros de corte, por ejemplo. Bueno, entonces, en este caso, como les decía, es un puente que tiene esa pila empotrada, ¿no? Lo vamos a mostrar con espesores. Esa pila empotrada, me fijo acá la condición del nudo y dice que están restringidos los 3 desplazamientos y los 3 giros. O sea que la pila está empotrada. Y ustedes observan acá unos elementos, lo veamos en detalle. Estos elementos son unos elementos de conexión. Vamos a quedar con una sola pantalla. Para poder representar la pila en su geometría real, en su posición real, el tablero en su posición real, y vincularlo adecuadamente con estos elementos de conexión. Bueno, son detalles de modelación que no vienen al caso de explicar ahora. Simplemente quería, como les decía, mostrarle posibilidades de
trabajo, de generación, para trabajar con el tipo modelo. Acá me aparece un elemento sí, una sección 2, ASEC 2, quiero ver una cosita. Sí, es la misma sección en voladizo que entramos. Bueno, pero este es un cajón de 3 células, y así como esto, se pueden generar otros cajones, o con otra forma de sección en general, y vamos a generar otro. Este no sé qué es. No, bueno, esta es una sección abierta. Esta es una sección, secciones T. Y vamos a generar un cajón de nuevo. Bueno, entonces acá tengo algo parecido a lo que hemos visto recién en la clase, que es un cajón con pared vertical y pared inclinada. El esquema de apoyo es el mismo, pero yo lo podría modificar. Podría, por ejemplo, agregar vanos. Podría copiar este sector y replicarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, cambiar la longitud de los nudos, de los vanos, cambiando las posiciones de nudo, etc. Bueno, pues llevaría un tiempo que no quiero consumir ahora, ¿no? Pero bueno, después de esta idea muy gruesa y de aplicada a las cargas, podría ejecutar el análisis, ¿no? Después de definido la sección, definida la forma de la sección, los apoyos de la sección, aplicada a las cargas, ejecutaría el programa, ¿no? Bueno, este es un caso de un modelo sencillo. Los elementos, ustedes han visto que los elementos no están con una discretización muy fina, pero bueno, este procesador tampoco es de los nuevos. Bueno, entonces veré cosas como esta. Por ejemplo, yo les decía que lo primero que uno tiene que analizar es si la estructura se ha deformado como una esfera. Esto para un caso de carga de peso propio únicamente. Entonces, uno analiza la forma. Voy a amplificar la escala, el doble. Entonces observa si la deformada es como una esfera o si hay alguna cosa rara, ¿no? Entonces acá estamos viendo que en los apoyos tengo la posición prácticamente sin deformar, incluido la pila, y la deformación parece congruente. Podría ver, acá me tiene que dar un desplazamiento cero, sí, me da todo cero, en un nudo cualquiera.
podría ver los desplazamientos. Bueno, este está en metro. Los desplazamientos son muy... Tengo los tres de arriba son tres, bueno, ustedes lo van a ver reducido. Son tres desplazamientos, los tres desplazamientos y las tres rotaciones en un nudo cualquiera de un elemento, ¿no? Si quiero verlo en detalle, tendría que magnificar los nudos, sacar el extrude, por ejemplo, y ver en detalle en algún nudo que me interese. Tomar el nudo y podría ver rápidamente sus desplazamientos de giro. Si me voy al apoyo del estribo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva más o menos modelar una sección así? Obviamente depende de la experiencia, pero aproximadamente. Depende de la complejidad del puente, del modelo que uno quiera obtener y de si lo puedo hacer con un modelo preestablecido. Hay otros programas como el Bridge, que yo les comenté, que es que nace a partir del SAP, pero es específico para puente, que tienen una biblioteca mayor de tipos de modelos de puente. Entonces, si lo que uno tiene que hacer es parecido a eso, a lo que ya tiene como base, capaz que el modelo lo hace en un par de horas, pero si tienen que generar todo a partir de una planilla Excel, por ejemplo, para definir las coordenadas, qué sé yo. Bueno, uno puede tener un modelo básico en 2 o 3 horas, pero uno después va agregando cosas, le va agregando detalles, dice, bueno, los apoyos ahora no van a ser puntos fijos, sino que van a ser resortes, por ejemplo. Entonces los cambio, y ahora no van a ser resortes, sino que van a ser placas, y le doy el módulo de elástico que quiero, o lo hago como un amortiguador, un modelo amortiguador resorte. Todo eso depende del grado de análisis con que uno esté. Uno, si quiere, puede decir, bueno, voy a suponer que esto está apoyado en un punto fijo o en un resorte, o puedo modelar un pilote, y ese pilote, a su vez, puede estar apoyado en resortes verticales y horizontales que van cambiando su rigidez con la profundidad, o no, simplemente esos resortes, esos pilotes tienen un apoyo fijo, o esto está apoyado en una pared del estribo y puedo modelar esa pared porque capaz que me interesa también el comportamiento del estribo. Entonces uno puede estar desde un par de horas para hacer un modelo hasta 2 o 3 días perfeccionándolo, 2, 3, 4 días perfeccionándolo, y después lo ejecuta y bueno, y hay cosas que a uno no le gusta y lo va cambiando, o dicen, bueno, cambio y le agrego un diafragma por acá, pero son correcciones ya más o menos rápidas, teniendo el modelo principal hecho, ¿no? Pero bueno, por eso, como te digo, te puede llevar desde un par de horas hasta 2, 3, 4, 5 días un modelo de un puente sencillo. No estamos hablando de un puente como el Rosario Victoria, que ya son palabras mayores, ¿no? Entonces acá quiero ver cómo está esto. Bueno, este tipo de apoyo, por ejemplo, acá está puesto un apoyo, un nudo que no permite desplazamiento, pero este es un tipo de elemento de conexión que permite que el puente tenga un desplazamiento, porque si yo estudio este apoyo, este nudo, ese nudo tiene desplazamiento, tiene unos 3 desplazamientos, tiene 2 desplazamientos y 3 rotaciones. En cambio, este es un apoyo especial, un enlace, un link. En la parte inferior de ese apoyo no tiene desplazamiento. Bueno, eso son detalles ya para aprender cuando uno se mete en el mundo del modelado, ¿no? Que tiene su complicación. Esto también es una forma especial de modelar la pila. Son elementos de conexión, estos verdes que ven acá, entre la pila y el tablero. Entonces uno primero mira la deformada y después mira, por ejemplo, para los shell, bueno, acá son todos elementos tipo shell, se puede mirar resultante de fuerza, que serían los momentos
los cortes, o puedes mirar tensiones. Tensiones en una dirección, en otra, tensiones de corte, tensiones máximas, tensiones de von Mises, etc. Puede cambiar el rango en el que uno ve las tensiones. Entonces, mirando uno de los momentos, por ejemplo, puede obtener gráfico de este tipo. Si quieres saber cuánto es ese valor de momento en esta placa, la pico a la placa y me muevo por ella y veo cuánto es el momento en la placa, cómo varía ese momento en esa placa. Puedo verlo para la placa de la losa, si lo miro de abajo. Ingeniero. Puedo cambiarle el rango. Sí. Sí, O sea que a cada elemento de placa también le aplica elementos finitos. No es que a todo el elemento le haga elementos finitos. Es como no, muy complejo. Cada placa ¿o no? Esto es lo que seguramente hace el programa, es en base a los valores extremos de ese elemento, hace una interpolación. O sea que yo puedo hacer una interpolación lineal o no lineal, o cuadrática, cúbica, lo que sea. Y entonces uno puede obtener valores aproximados de este momento en otra dirección, que no tiene un rango adecuado. Uno puede obtener valores aproximados de tensiones, de momentos, de lo que sea en el interior de la placa. Recuerden que el método de elementos finitos me da valores reales, digamos, entre comillas, nada es real, todo el modelo, en los puntos de integración, son los puntos de Gauss. Y en el resto de los elementos hacen interpolación. O sea que si uno quiere si uno hace una malla muy fina, va a obtener valores muy cercanos, más cercanos a la realidad que si hace una malla gruesa. Porque no en todo el elemento los valores son reales, entre comillas. Son reales en algunos puntos de integración, y son aproximados, más aproximados, menos reales, digamos, en otros puntos. Eso es, en palabras muy gruesas, lo que es elemento finito. Bueno, yo lo que les digo es que acá también puedo cambiar los rangos. Lo voy a ver en un rango distinto acá, para que me aparezcan más colores. Entonces me aparece ese momento, que evidentemente es un momento en la dirección perpendicular del puente, porque acá me aparece como M11 y M22. Tengo que entrar a ver cómo están definidos los elementos para ver qué es 1,1 y 2,2. Para eso tengo que ver los ejes locales. No lo quiero hacer ahora, pero si yo lo pienso un poquito, veo los diagramas de colores, más o menos puedo intuir qué es 1,1 y qué es 2,2. Fíjense que acá me está dando un valor 0,5 en el tramo y menos 0,5 más o menos en el apoyo. Entonces, deduzco que ese es un momento en la dirección del eje de la viga. Acá me aparece 1,6 positivo, 2 positivo. Acá me aparece menos 4 positivo. Es la flexión que está sufriendo esta losa en la dirección longitudinal. Recuerden que esta losa está apoyada en la pila, en la viga cabezal de pila. Entonces este M11 en este caso deduzco que es el momento en la dirección del eje principal del puente, y 2,2 en la otra dirección. Acá la losa inferior, como tiene menos variación de momento, le voy a cambiar la escala para ver más colores. Se lo voy a poner en menos 1 a 1. Bueno, entonces, como les digo, así como veo un momento,
también puedo ver tensiones S11. Acá de nuevo tendría que cambiar la escala. Está en 36, está en menos 100. Lo voy a poner en escala automática. Bueno, y acá de nuevo tengo unas tensiones, menos 99, por ejemplo, en el centro, y más 75, más 80 en la zona de apoyo. Entonces deduzco que son tensiones en la dirección del eje de la viga. Habría que ver los signos. Están bien los signos, me dan menos acá en el tramo, está bien, son las tensiones de compresión en la losa superior. Abajo tendría que tener tracción. Entonces me fijo y sí, efectivamente abajo tengo 100 de tracción. El azul es en la escala de colores. No están viendo la escala de colores. A ver. Bueno, ahí sí ven la escala de colores. El azul son tracciones, en positivo. El 0 está más o menos en el amarillo. Y el rojo, el fucsia, estos son valores negativos. Entonces acá, bueno, se está verificando la lógica, que tengo las tracciones abajo, en la losa de abajo, y las compresiones en la zona de arriba. Eso para la dirección del eje principal del puente. Y si miro en la otra dirección, las tensiones en la dirección transversal, veo diagramas como estos. Entonces, acá me da menos 20 en el centro de la losa y más 26 en correspondencia con las almas. Y luego, bueno, tengo algunas variaciones acá. 13, 8, 6, va cayendo. Bueno, un poco eso era lo que les quería mostrar. Como les digo, no pretendo enseñarles a modelar en 2 pasos, sino que vean más o menos de qué se trata y cómo se trabaja. Bueno, rescatar los conceptos de recomendaciones de diseño, paredes inclinadas, cornisa, esas tablas que les he dejado para redimensionar, puente, sección, cajón, y tener presente en qué luces se usa el cajón, cuáles son las ventajas, gran rigidez, la torsión, facilidad de ubicación de armaduras, etc. Bueno, con esto creo que vamos a dejar por ahora. Les quería recordar que hay 2 alumnos que son Encinas, Mauro Ezequiel y Melina del Carmen Anaí Rivas, que se tienen que comunicar por mail para enviarme papeles que están debiendo. Son los 2 únicos que no han presentado nada. Los otros han presentado por ahí algunas cosas que lo han ido corrigiendo. Así que, bueno, que corrijan, que envíen lo que les falta. Sí, los otros ya han corregido todo. Hay algún caso particular por ahí que hay que resolver, pero Encinas y Rivas, si los ven, avísenle que le falta presentar algunas cosas. Bien, entonces, con esto
dejamos por ahora, ya seguirán el martes en la práctica. No sé cómo van a festejar el lunes, pero espero que lo pasen bien, de alguna manera, forma presencial o virtual o clandestina, no sé, ya verán. Igual, Muchas gracias. El próximo Día del Estudiante el año que viene, espero que me inviten a los festejos, ¿no? Que la pandemia lo permite. Nos vemos en la próxima clase. Ojalá que podamos festejar. Chao. Gracias. Chao. Chao, señor.